Bueno, buenos días, iglesia, ¿cómo están? Me alegra verlos a todos acá. Veo mucha gente. Eso es lo que veo en este momento, mucha gente. Y pues les quiero agradecer, me honra que estén acá. Estoy emocionada de estar acá parada. Ahorita estaba pensando que uno diría, bueno, es el segundo y da menos nervios porque ya cogió cancha en el primero, pero la verdad es que no. Uno, porque es más lleno el segundo servicio, y dos, porque uno dice, bueno, tiene que estar igual o mejor. Entonces eso pone una presión encima, pero bueno, no, yo ahorita pensaba que sea lo que Dios quiera. Finalmente el mensaje es un mensaje que Él envía, es un mensaje que a nivel personal me ha ministrado, que ha hablado a mi corazón, y es un mensaje que ensayé muchas veces. Les contaba esta mañana, se lo hice 2 veces a mi mamá, lo hice como 4 veces en el cuarto, y cada que lo practicaba salía diferente. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarles a ustedes hoy, y pues esperar sonar menos radio que esta mañana, que no suene plano. Espero hacérselos agradable. Entonces voy a recapitular un poco. Nosotros empezamos hace 15 días una serie titulada Eclesia es, en donde tuvimos el privilegio que Rob nos compartiera la palabra y nos enseñaba qué es Eclesia Viva, pero para esto él nos definió antes que no es Eclesia Viva, y nos decía que Eclesia Viva no son las paredes, que Eclesia Viva no es una reunión, que Eclesia Viva no es un eslogan, no es el sitio, y nos decía que Eclesia es un hogar para todos. Y cuando nos contaba que era un hogar, nos decía cómo debíamos comportarnos, y es como una familia, y nos daba este ejemplo que a mí me quedó grabado en el corazón, y fue el ejemplo del dedo. Y cuando un miembro del cuerpo o de la familia se duele, el resto de la familia va y lo cubre y lo abraza y lo protege y lo echa para adelante, y esa es la forma en la que Dios quiere que nos comportemos en este hogar y como familia, y eso es lo que tenemos acá. Pero adicional a esto nos decía que para tener familia, para ser familia y una comunidad, teníamos que tener algo en común, y nosotros lo que tenemos en común es a Cristo, y es Él quien nos hace familia. Entonces para continuar con esta serie, nos vamos a basar el resto de la serie en un versículo principal, y está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, del versículo 1 al 2, y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y van a ver cómo a lo largo de la serie, de esta enseñanza, vamos a volver a este corto fragmento, pero como todos lo vamos a empezar a abordar desde una perspectiva distinta. Esta mañana yo les decía, es impresionante cómo Dios en un solo versículo dice tantas cosas, y cómo cada uno pues tiene la capacidad también de interpretarlo a lo que Dios quiere decirle, y lo vamos a volver a ver, entonces para que lo guarden. Y la historia de hoy se va a basar en el libro de Mateo. Yo, antes de empezar a contarles la enseñanza, quiero contextualizarlos un poco con quién era Mateo. Hice una investigación sobre quién era Mateo, porque pues a veces nosotros nos quedamos con la parte de leer el libro y no entender quién era esa persona, o por qué hablaba de esa forma, o entender un poco mejor su comportamiento. Y para contextualizarlos, Mateo era judío, hijo de judíos, era judío de cepa pura, y él tenía un trabajo en ese momento que era poco honroso, y era un recolector de impuestos del Imperio Romano. Él era un hombre hábil, era un hombre inteligente, un hombre que observaba mucho, con muchas capacidades, pero pues estaba poniendo esas capacidades y ese servicio a favor del Imperio Romano, y obviamente su comunidad y su pueblo, que era el pueblo judío, lo veía a él como un traicionero, lo señalaban, decían que era una basura, que él era, mejor dicho, lo peor. Y Mateo nos escribe un pasaje
en donde vamos a desarrollar esta enseñanza, nos vamos a basar en esta historia, y él nos cuenta cuando Jesús lo llamó, cuando se encuentra por primera vez con Jesús, y les voy a leer. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hoy vamos a empezar a desglosar este fragmento en varias partes, pero antes de entrar al mensaje principal, yo quiero compartirles 3 grandes reflexiones que tuve la oportunidad de hacer a partir de esta historia. Y la primera fue en la parte que él dice: sígueme, y él se levantó y le siguió. Y es bonito porque lo que yo veía acá es un hombre determinado. O sea, acá no dice sígueme, y Mateo se quedó pensando: bueno, ¿será que voy? No, pero si no voy, oigan, y si voy me quedo sin trabajo, y después mi mujer y mis hijos y me cascan y los voy a dejar sin comida. Entonces este hombre no pensó todo eso. O sea, a él se le dio una instrucción o una invitación, porque no fue una instrucción, y fue donde Jesús lo invita a seguirme. Y después del punto vemos, él se levantó y él fue determinado, y Mateo siguió adelante y no lo pensó 2 veces. Pero además esto es aún más profundo, porque esta mañana les decía, este man no tenía vuelta atrás. O sea, Mateo trabajaba para el Imperio Romano, y si él se iba de ahí, no tenía la posibilidad el día de mañana de ir a decir al Imperio Romano: oigan, no, paila, Jesús no era, ese man me salió con una vuelta rarísima, entonces necesito que me devuelva mi trabajo. Y pues no existía esa posibilidad. O sea, después de esto el Imperio Romano lo vetaba. O sea, no era como Pedro, que era pescador y que tenía unas balsas, y que pues si Jesús no resultaba ser quien él le decía, pues él echaba la malla y miraba a ver si lograba pescar. Para él esa posibilidad no existía. Y la pregunta que yo me hacía y que les comparto a ustedes después de hacer esas reflexiones: ¿alguna vez Jesús les ha pedido que dejen algo que los impide acercarse a él? ¿Les ha pedido que dejen un novio, una relación, una amistad, un trabajo, algo que ustedes sientan que los está alejando? Y cuando yo veo esto, yo digo, o sea, Mateo dejó mucho. O sea, este señor no dejó, no sé, una novia. Él estaba dejando su trabajo, su estabilidad económica, la estabilidad de su hogar. En ese momento Jesús ni siquiera tenía dónde poner su cabeza, y le estaba diciendo: sígueme, y ahí vemos cómo resultan las cosas. O sea, él se la estaba jugando. Y Mateo era un hombre. O sea, Mateo no era menos humano que ustedes o que yo, y si él lo podía hacerlo, yo a veces digo: ¿por qué me cuesta tanto? O sea, ¿por qué me pides esto? Y yo no soy el punto seguido que dice: y se levantó. No, yo a veces te peleo y le digo: ¿pero por qué? O sea, yo también tengo derecho. Y a veces digo: bueno, si Mateo no le alegó, ¿yo por qué le voy a alegar? O sea, si alguien tiene planes de bien para mi vida, es él. Entonces yo tengo que tener esa misma determinación y pararme y dejar lo que él me pide que quiera que deje. Y la segunda reflexión es que él eligió al despreciado, y esto es bonito porque además era el patrón de personas que Jesús eligió para que lo acompañaran. Y ahí vemos que eligió al pecador, al publicano, y además Jesús no elegía personas por cómo se veían o por el estereotipo o por lo que uno vería que es una persona en un saco rojo con un jean y el pelo largo. No, él no vio eso. Jesús vio más allá. Jesús veía corazones, y él iba pasando y él vio un corazón y dijo: ese corazón es humilde, ese es un corazón dispuesto a mí, y ese es el corazón que yo quiero que me sigan. Y porque alguna vez decíamos que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es así, él ve el pecado de las personas y sabe que el que mucho ha pecado y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso veía él en esos corazones.
el pecado de la persona y decía, yo quiero el más pecador y el más cochino porque es que a ese es al que le voy a cambiar la vida. Y la última reflexión es que Dios te creó con dones y talentos que quiere que uses para Él. Y vemos como Mateo tenía un don y un talento que Dios le había dado, unas habilidades, unas destrezas, pero simplemente las estaba poniendo al servicio del Imperio Romano. Y este mismo don y este mismo talento vemos cómo después lo empieza a poner al servicio del Señor. Y cuando él empieza a caminar, Mateo venía ejerciendo la misma labor. Era un señor que anotaba todo. Dicen que él se llevó su pluma y que era muy observador y que documentaba cada cosa. Y eso tiene para mí dos puntos de vista, y es uno, como un mismo don se puede usar para varios propósitos, pero como Dios cambia el propósito de tu don cuando lo pones al servicio de Él. Y lo segundo es que si Él se hubiera quedado con su don para el servicio del Imperio Romano, pues no hubiera trascendido más allá de dejarle una herencia a sus hijos y pues un buen colchón económico, pero como Él puso su don al servicio del Señor, trascendió generaciones, y hoy en día nosotros tenemos la fortuna de encontrarnos como un libro como el de Mateo, y miles de años después estamos todavía leyendo lo que él escribió, y el libro de Mateo es el resultado de su disciplina. Y si ustedes lo leen, es un libro profundo con mucha descripción, y es el resultado de sus dones y talentos. Él no es un tipo vago ni amplio en sus descripciones, es una persona muy hábil a la hora de escribir. Y esas eran mis 3 reflexiones antes de empezar a enseñar. Entonces, ya para entrar puntualmente en la enseñanza y en el mensaje que Dios quiere que nos llevemos hoy, quiero pedirles que me acompañen para poner este tiempo en manos de Dios, orando. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre Santo, te pedimos que seas tú moviéndote en medio de nosotros. Sabemos que eres tú quien preparó este mensaje y que eres tú quien hablará, Señor. Te pido que me des un corazón humilde y sensible a ti, Señor, un corazón que esté dispuesto a llevar lo que tú quieres que diga, Señor. Yo te pido que toques corazones, que te muevas, que hoy todos salgamos de acá un poco incómodos y un poco confrontados por lo que nos estás llamando a hacer, pero que seas tú, además, Señor, quien nos habilite y nos dé las fuerzas para poder salir a ser como tú quieres que seamos. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Bendícenos, bendice este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Se me quedó la cabeza en blanco. Bueno, no, esta imagen que es un poco asquerosa, a mí la verdad no me gustan mucho las hormigas, pero es chistoso porque la enseñanza dice es una hormiga, y yo, ¿una hormiga? ¿Por qué una hormiga? ¡Qué asco! Y entendí por qué una hormiga, y entendí además todo lo que tenemos que aprender de las hormigas. O sea, yo decía, no hay nada más insignificante que una hormiga. O sea, las hormigas son tan insignificantes que a veces las tenemos al frente y ni siquiera las vemos, porque para nosotros ese es su nivel de grandeza. Y la verdad es que son mucho más grandes de lo que yo creía. Después de esta enseñanza las quiero más y las voy a respetar más. Y es que la verdad las hormigas no valen nada por sí solas. O sea, una hormiga sola no es nada, pero una hormiga se debe a lo que hace en equipo. Y las hormigas nos dan 2 grandes ejemplos: uno, de lo que es trabajar en equipo, y 2, de sobreponerse a las adversidades de la vida. Y cuando trabajábamos esta enseñanza y me reunía con los pastores y empezábamos a hablar de la enseñanza, el pastor nos comentaba que a él le encantaba patear los hormigueros cuando era chiquito y que los espichaba. Y yo pensaba, yo creo que de chiquitos todos hicimos eso. O sea, uno veía un hormiguero y el hormiguero solo existía para patearlo, porque las hormigas no cumplían ninguna otra función, solo molestarlas. Y si usted lo hizo, sabrá que apenas uno patea al hormiguero, las hormigas salen todas corriendo y se dispersan, pero inmediatamente empiezan a buscarse y a avisarse, y hay un instinto automático en ellos que es empezar a reconstruir la casa.
Y yo esta mañana les decía que yo no sé mucho de las hormigas, ni sé si piensan, creo que no, pero yo no creo precisamente por eso que las hormigas tengan el tiempo de pensar, qué mamera, otra vez, es la quinta vez esta semana que nos patean la casa, porque qué vida de hormiga, esto es absolutamente miserable. O sea, yo creo que las quejas y los lamentos nunca reconstruyen una casa, y dos, es una labor de instinto, es automático. Ellos saben que lo único que reconstruye es el trabajo, y en equipo, que ellas solas no van a poder reconstruir, y eso es muy bonito. De hecho, el pastor también me compartía que algo chévere de las hormigas, porque pues yo no sé mucho de hormigas porque nunca me han interesado, me decía, hay hormigas que a veces cuando tienen que pasar por partes de agua o ríos, no creo que pasen un río, pero un charco, y que se ponen debajo para que las demás pasen. O sea, ellas están dispuestas a sacrificar su vida por un bien común, porque ellas ven más allá de un beneficio individual, sino de un bien común. Y esta mañana les decía algo, y es que hasta las hormigas se parecen más a Cristo. O sea, están dispuestas a dar su vida por el bien de los demás. Y bueno, voy a investigar más de hormigas, porque de verdad es muy bonito todo lo que podemos aprender de ellas. Pero todo esto para hacerles una pregunta que nos hacía Dios respecto a lo que pasa en nuestras vidas, y es: ¿estará Dios retándonos como comunidad? ¿Estará Dios alborotando nuestro hormiguero, o como dice ese dicho, revolviendo el hormiguero, que creo que dice así, con un propósito? Y pues la verdad es que sí, porque Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. O sea, siempre hay un para qué, y lo importante es empezar a ver ese para qué, y no, pero ¿por qué otra vez? De verdad estoy mamada que tumbes la casa, esto no puede seguir. Y Él tiene un para qué, y su para qué es porque Él sabe que los momentos difíciles nos unen. Él sabe que en los momentos difíciles es cuando nos tenemos que ir a buscar, y cuando el hormiguero se dispersa tenemos que ir a buscar esas hormigas y decirle: no, todo bien, que lo vamos a reconstruir juntos, y venga, yo lo llevo de la mano, que además necesitamos que sea rápido. Y eso es lo que nos está diciendo Dios, y nos está invitando. Nos dicen: ustedes, hormigas, únanse y empiecen a reconstruir, y está haciendo un llamado a la unidad, a que nos comportemos como familia y empecemos a reconstruir juntos. Y la verdad es que nada se podría construir solos, nada lo podríamos hacer nosotros solos, y necesitamos de los demás, y el poder está en la fuerza. Y cuando montaba esto, decía: bueno, yo que les voy a contar una historia personal, que no resulta ser tan personal, pero fue la única que se me vino a la cabeza. Y es cuando yo estaba chiquita, me acuerdo, estaba en primaria, que fue el terremoto de Armenia. Y en ese momento en el colegio nos pidieron que lleváramos alimentos, que lleváramos cobijas y elementos para que puedan mandar a la ciudad y puedan ayudar a la gente. Y en ese momento el presidente era Pastrana, y hoy en día yo no sé nada de política, y en esa época menos, porque nunca me ha gustado, pero me acuerdo que decían que Pastrana había hecho una muy buena labor reconstruyendo Armenia. Y yo pensaba: pues sí, él hizo una buena labor y fue diligente, pero es que Pastrana no reconstruyó Armenia. Yo me acuerdo cómo el país entero se metió la mano al bolsillo y se conmovió con esta causa, y se unió pese a sus diferencias, pese a ser un país en guerra, pese a ser un país con divisiones, para reconstruir una ciudad la cual había sido afectada por algo terrible, que es un terremoto que había matado cientos o miles de personas, y cómo el país se unió para esto. Y cuando yo esto lo paso a la historia, a lo que hoy queremos ver, es como Jesús hacía esto mismo, y cómo Jesús estaba alborotando el hormiguero, y cómo Jesús estaba empezando a derrumbar paradigmas y formas y estereotipos que los fariseos tenían, y cómo Él empieza a meterse al rancho a esta gente y a empezar a alborotar todo, y a retarlos y a confrontarlos y a decirles que habían cosas que no estaban bien. Y además Jesús
eligiendo al tipo de persona que elegía. Yo esta mañana les decía, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, y yo creo que Jesús era bien enfático en eso. Él elegía con quién andar para que lo señalaran. O sea, él no tenía miedo al que dirán, él no tenía miedo a que le dijeran, uy, si ese man, ¿ustedes creen que si ese man fuera el Mesías andaría con esa gente? No, si él fuera el Mesías se metería con nosotros que somos sanos y que somos lo mejorcito, y él estaba mandando un mensaje bien claro y retándolos y desafiándolos y pateándoles el hormiguero. Y continuando con la historia, este es un fragmento, un pantallazo de la película, de la Biblia, y en esta parte es en ese momento de la historia donde Mateo se encuentra con Jesús, y esa es la cara de un hombre que se encuentra frente a frente con la misericordia de Cristo, y es un hombre conmovido, es un hombre a quien entra en lágrimas y en llanto, porque yo les decía, o creo yo, que Mateo se tenía que sentir como una basura. O sea, yo no creo que este tipo todos los días estuviera orgulloso de su labor, ni que estuviera diciendo, uff, mi trabajo es el mejor y soy millonario. No, yo creo que él también sufría con los señalamientos, y él también sufría con lo que decían de él, que era un traicionero, que era una basura, y yo creo que él llegaba a creer esas mentiras también a su vida y a sentirse como la gente lo señalaba. Y esta es la cara de una persona que sabe que tiene una nueva oportunidad, porque Jesús le dice, sígueme, y sígueme implicaba tantas cosas. Sígueme significaba que iba a tener una nueva oportunidad, un nuevo propósito, que era una nueva vida. Y la pregunta que yo me hacía, porque yo, como les contaba, yo todo esto tuve la posibilidad de digerirlo a través de la semana, y me iba cuestionando un montón de cosas hacia mí misma, y que les comparto, y es, ¿de dónde te sacó Dios? Y si yo recordaba de dónde me había sacado Dios, porque Jesús sacó a Mateo de una vida absolutamente miserable, y cuando yo pienso de dónde me sacó a mí, y para los que han tenido la oportunidad de oír mi testimonio, que son solo las mujeres, porque fue en el campamento, pues de una parte de mi vida, a mí Dios también me sacó de un lugar bien oscuro, y a mí Dios me sacó de unos momentos bien complejos a nivel personal y unos momentos difíciles en mi vida, y por eso cada que lo recuerdo me pasa esto mismo, y me quiebro y lo recuerdo con amor, para volverme a acordar de esa mano poderosa, porque a veces en el día a día se nos olvida, a veces nos dejamos consumir por las cosas y no recordamos en dónde estábamos, y yo intento hacer ese ejercicio y me encuentro así, porque digo, Señor, gracias porque tú me diste un nuevo propósito, gracias porque tú me diste una nueva oportunidad y una nueva vida, y seguramente voy a fallar y seguramente voy a cometer muchos errores, pero yo sé que tú vuelves y extiendes tu mano y vuelves y me sacas de ahí cuantas veces tengas que sacarme, porque como cantábamos ahorita, Él se va a devolver por mí, y si yo me pierdo, Él va a ir y va a dejar a las 100 y va a ir por mí. Y eso hizo con él. Él se separó de donde estaba y se fue a buscarlo a él y mirarlos los ojos y decirle, sígueme. Bueno, y continuando con la historia, vemos como el acto seguido de sígueme, y él lo siguió. Y después el siguiente cuadro es Mateo en su casa con Jesús y más personas. Y esto quiere decir que Mateo fue y llamó a más personas como él, pecadoras, a que se sentaran a la mesa con Jesús. Y él estaba extendiendo el evangelio, él estaba llamando a más personas a encontrarse con esa misma misericordia. Y es que Jesús quiere sentarnos a la mesa, Él quiere mirarnos a la cara y ser cercano, y eso estaba haciendo. Él fue y dijo, no te quedes solo tú con esta misericordia, esa bendición, ve y compártala, llame a más personas. ¿Quién más conoces tú en tu misma condición? Y que además, cuando lo cruzamos con el versículo principal, perdón, ahí me enredé. Cuando lo cruzamos con este cuadro, en esta época las casas
tenían ventanas y puertas abiertas y los fariseos podían ver puertas adentro de lo que estaba pasando. Y ellos podían ver cómo Jesús estaba sentado a la mesa comiendo con los pecadores y con los publicanos. Y no era solo Mateo, sino que eran muchos más. Toda esa gente a la que ellos estaban señalando estaban sentados a la mesa y empezaban estos fariseos a cuestionar, en serio, o sea, si el Mesías no se sienta a la mesa con los pecadores, el Mesías, o sea, este man, si es quien es, debería estar en una posición superior y de altura. Y no, él era en la casa con Mateo, sentado a la mesa, compartiendo. Y la reflexión de este fragmento es que Jesús, al primer lugar al que nos quiere llevar cuando empezamos a seguirlo, es a nuestra casa y al corazón de nuestra vida. Y que empezar a seguir a Jesús empieza por nuestra casa. Y esta mañana yo les compartía también que a mí esta parte fue la que más me costó y duré un tiempo dirigiéndola y un tiempo diciendo, pero ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir que empezar a seguir a Jesús empieza por mi casa? Y lo veíamos en dos vías. Primero, que es un tema interior, como mi alma, y donde tengo que empezar yo a detectar todas las enfermedades que hay en mi corazón y pues que me irá mostrando Jesús. Y lo segundo es que empezar a seguir a Jesús empieza en casa, porque es que el círculo más cercano y con el que yo convivo son los que me conocen verdaderamente. Y yo les decía esta mañana que a mí me pasa mucho que tengo cara de Teletubby, entonces todo el mundo es como, ay, tú eres súper querida, tú eres súper dulce, eres tan amable y tan alegre, y yo por dentro... Y les digo, sí, pregúntele a mis hermanos que ellos me conocen el genio. Y con mi mamá, ustedes les preguntan, y la verdad es que si ustedes van y me miran en mi casa, es muy probable que se encuentren con otra cara mía, con una cara arrogante, con una cara brava, con una cara, yo soy muy mandona y desafortunadamente también tengo juicios que estoy quitando. Y lo que yo me preguntaba era, bueno, ¿y por qué tienes dos caras? ¿Por qué seguirlo en casa? Pues porque mis hermanos y mi mamá y mi abuela son quienes conocen mi enfermedad, y si yo no puedo amarlos a ellos y ellos no pueden tener una María Alejandra humilde, una María Alejandra dulce, entonces yo cómo voy a venir a darles a ustedes en la iglesia algo que yo ni siquiera puedo hacer con ellos. Y lo que yo me preguntaba era, ¿quién quiero ser entonces? ¿La María Alejandra de la iglesia en la casa, o en la casa la María Alejandra de la iglesia? Y aquí está mi hermano, y después me lo imagino, usted no se paró allá a decir que cuando se me salga el genio. Y yo decía, pues claro que quiero ser con ellos, porque yo quiero parecerme a Jesús, yo quiero que ellos puedan ver ese amor de Jesús a través de mí, y que ellos puedan saber que Jesús era de una sola cara, que Jesús no era un tipo hipócrita, que Él era el que era, y era amor, y era compasivo, y era misericordioso, y yo quiero que ellos puedan tener esa parte para que yo se las pueda venir también a dar a ustedes. Y cuando continuamos en la historia, vemos que Jesús estaba sentado, cómodo, estaba ahí parchado, y que además estaba a la altura de los ojos de las personas, estaba cerca a ti, era cercano, era humilde, y esto desafiaba un montón de cosas, porque es que en esa época la gente se paraba en una posición donde connotaba autoridad y superioridad, y en esa época las personas que eran más ungidas pues eran las personas que se paraban al frente a decirles, yo estoy en un lugar más alto y una posición más alta porque yo tengo más amor de Dios. Y Él estaba diciéndoles, no, yo estoy a tu altura, yo estoy mirándote a los ojos y diciéndote que soy cercano, que estoy cerca a ti, que te amo y que quiero que tú tengas esta misma misericordia, y que tú no eres más que nadie, que todos somos igual. Y eso era lo que estaba haciendo Dios, poniéndose a la altura de las personas. Y la pregunta o la reflexión que yo hacía a partir de esto es, ¿cuál es mi postura hoy? O sea,
yo, ¿cómo me estoy portando? Mi postura es la de Jesús, donde estoy sentada a la mesa con mis hermanos y con mi mamá mirándolo a los ojos a decirle, los amo, no hay ninguna dificultad que nos vaya a quebrar porque estamos juntos. O estoy como un fariseo diciéndole, es que usted, es que sí ve, es que otra vez la misma. ¿Cuál es mi postura? ¿Yo cómo estoy? Y la reflexión o lo que, el llamado a la acción de esto es que nuestra postura tiene que ser como la de Jesús, la cercana, la que Él era Dios, o sea, Él no era cualquier persona, Él se quitó su divinidad y se sentó a la mesa contigo y estaba a tu nivel, o sea, Él te mira a los ojos, Él es cercano, es que es bonito, o sea, es Él diciéndome, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No se supone que eres cristiana? ¿No se supone que tú me amas? ¿No se supone que tú me conoces? Entonces, ¿a quién vas a imitar? O sea, ¿a qué altura vas a estar? Y mi invitación es a que todos tengamos esa postura y es la de Jesús. Y cuando continuamos en la historia, vemos cómo pues estos fariseos estaban histéricos porque Jesús se juntaba con la chusma y con los pecadores y con la gente horrible, y Jesús es muy claro en cómo les responde, y Jesús también categorizaba, y él categorizaba en dos y le decía, hay gente enferma y sana. Y cuando él dice que hay gente enferma, hay que entender que todos estamos enfermos, que había algo de ironía, porque es que sano no había nadie, ni esos fariseos que se creían ser sanos no estaban sanos, de pronto estaban hasta más enfermos y más cochinos. Y todos acá tenemos enfermedades en nuestra alma, todos acá estamos enfermos, todos estamos enfermos, pero tenemos algo diferente, y es que reconocemos nuestra enfermedad, y si nosotros estamos acá es porque sabemos que hay algo en nuestra alma que no está bien y que necesita ser sanada, pero además tenemos algo muy diferente a aquellos que se creen sanos, y es que tenemos la seguridad y la confianza que hay un médico que nos va a sanar, y que ese médico es Jesús, y que Iglesia Viva no es una comunidad que se quiere proyectar como perfecta, no es una comunidad donde creemos que estamos sanos, sino que reconocemos nuestros defectos, nuestras enfermedades, nuestros errores, pero que tenemos la seguridad que vamos a ir a un hospital, que es este lugar en donde hay un médico que es Jesús, y donde ese médico nos va a dar una medicina para que empecemos a aliviar nuestros síntomas. Y Él no nos está prometiendo que vamos a estar sanos, o sea, Él no nos va a decir, van a ser justos, van a ser sanos, pero sí nos está proponiendo que va a ser progresiva la sanidad, y que poco a poco vamos a ir sanando, y que en la medida que vayamos tomándonos las medicinas, los síntomas van a ir calmando. Y ahorita compartíamos y decíamos, pasa mucho en esta vida, porque finalmente seguir a Cristo no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y así mismo pasa con las enfermedades, que yo personalmente soy súper inconstante cuando me enfermo, y a mí me mandan, te tienes que tomar durante 20 días este medicamento, y apenas en la mitad del proceso yo me siento bien, me lo dejo de tomar. Y así no es la vida cristiana, o sea, la vida es tomarnos todos los días la medicina que nos da el médico, que es Jesús, y esa medicina es el amor, esa medicina es la misericordia, esa medicina está en su palabra, y tomárnoslas cada día para ir alivianando nuestros síntomas, y cada día vamos a estar mejor. Y además, volviendo a la historia, vemos que esa medicina no sirve si no te la tomas, porque es que la misericordia y el amor no es tener ahí la medicina guardada en el gabinete sabiendo que está ahí y ahí me va a curar. No, esa medicina es práctica, hay que tomársela, hay que vivirla. Él no le dijo a Mateo, bueno, ¿qué hubo? Párese y sígame, pero bien atrasito, y usted va mirando yo cómo voy actuando para que usted después pueda aprender y va imitándome. No, él le dice, ven, párate, sígueme, y empieza a caminar conmigo, y de una vez empieza a trabajar, porque esto es así, diciendo y haciendo rapidito, porque es que así es la misericordia y el amor. O sea, uno no aprende a amar
leyendo misericordia y amor, pues no, porque no es teórico, o sea, la teología no cambia a nadie, o sea, es el hacer, es la acción, es el amor, es todos los días. Es todos los días movilizarnos y hacerlo y tomar riendas en el asunto, es tomarme la medicina y decir, listo, hoy me tomé el remedio de la misericordia y el amor y voy para la calle y me voy a movilizar, porque es que Mateo lo primero que hizo fue empezar a salir y llamar, invitar gente a su casa, entonces yo tengo que hacer lo mismo porque yo necesito que más gente conozca esa misericordia. Entonces, listo, voy a aprender a vivir la misericordia y el amor y salgo y actúo y me movilizo. Porque es que nosotros no nos podemos quedar con esta bendición, nosotros la tenemos que compartir a más gente y a más enfermos y tenemos que salir a la calle y eso tiene que ser iglesia, una comunidad que se movilice, una familia que vaya afuera y que lleve el remedio y le diga, ¿sabes qué? Estoy muy enfermo, estoy en la mala, pero conocí un médico magnífico al que quiero que vayas, que está en tal clínica y él te va a empezar a sanar y él progresivamente va a sanarte, porque es que muchos creen que el que lo va a sanar a uno es o los pastores o los líderes o alguien que le dice, es que tienes que hacer esto. A ti eso no te va a sanar, a ti lo único que te va a sanar es Jesús, y Jesús es el médico de tu alma, y Iglesia Viva es el hospital donde ustedes lo van a encontrar. Y ya para terminar, yo les quiero hacer una invitación, me incluyo además, y es después de ver este cuadro de Mateo y ver su historia, es preguntarles a quién vas a sentar a la mesa con Jesús. Tú, enfermo, ¿a qué otro enfermo vas a buscar? Y tú, María Alejandra, enferma, ¿a qué enfermo vas a sentar a que conozca la misma misericordia que tuvo Cristo contigo? Y esa es mi invitación, decirles que busquen más enfermos, porque es que uno no solo se entera de los buenos médicos cuando alguien se los contó, y vamos y llevemos la buena noticia de que hay un médico que nos va a sanar, y eso es Iglesia Viva, una comunidad de enfermos en donde todos estamos enfermos, pero con la confianza de saber que estamos siendo sanados en Cristo. Este es el mensaje de hoy y espero que haya llegado a sus corazones. Gracias por no dormirse. Y Mariale nos planteó varias preguntas, y de las primeras preguntas que me llamaron la atención o que me hicieron recordar fue cómo estaba cuando Jesús me llamó. Y eso me hace volver años atrás y recordar momentos difíciles de mi vida y ver cómo Él estuvo ahí llamándome y llamándome y llamándome, y no lo hizo una vez, porque yo no fui Mateo, que lo llamó y de una se paró y se fue con Él, sino que como que uno, pues en mi caso particular, me hice como la loca, como que lo conocí de chiquita y me alejé, y Él me empezó a buscar y me empezó a llamar y me empezó a llamar hasta que me senté a la mesa con Él. Y no sé si en este día Él esté llamando a tu vida y te esté diciendo, quiero sentarme, quiero compartir contigo. Yo sé por lo que has pasado y he venido llamándote y llamándote, y llevo años detrás de ti, y aquí estoy porque quiero sentarme y compartir contigo y que conversemos, porque te quiero sanar, porque soy ese médico para tu vida. Y sé que hay dolor en tu corazón, y sé que hay heridas, y sé que hay frustración. Y yo te invito, iglesia, que cierres los ojos en esta mañana y permitas que sentarte con Jesús a la mesa. Él te está llamando nuevamente hoy, nuevamente en esta mañana, y quiere decirte que Él está ahí contigo, que Él quiere esa oportunidad de ser ese médico que te sana, de ser ese médico que te escucha, que te entiende, que está contigo, que no estás solo en este momento, que Él conoce tu corazón y cada situación dolorosa, cada cosa por la que has pasado en este camino. Y Él ha estado ahí golpeando a la puerta y buscándote. Y en esta mañana, iglesia, yo te invito a que abras tu corazón y puedas hablar con Jesús con libertad y decirle: Señor, no entiendo por qué me pasó esto, no entiendo
por qué siento este dolor en mi corazón. No entiendo, Señor, pero quiero ser sano, necesito de ti, necesito tu sanidad y tu toque en este momento, Señor. Y confío en que tú eres el médico, y confío que tú eres quien trae paz y descanso a mi alma. Y te entrego, Señor. Y yo te invito a que si tienes alguna situación particular por la que estés atravesando, si tienes algún dolor, si te acaba de romper el corazón tu novio porque te terminó, o si un profesor de la universidad o del colegio te señaló, tantas situaciones que vivimos a diario, es el momento de que seamos transparentes con Jesús. Él sabe lo que hemos pasado y Él solo quiere escuchar de tu propia voz. Quiere escucharte diciéndole: Señor, yo te entrego esta situación, yo te entrego este problema, yo te entrego este dolor en esta mañana. Y yo quiero tener esta relación contigo y que caminemos juntos, Señor, y que tú me sanes y que de tu mano yo pueda sanar y pueda crecer, Señor. Y yo te pido, Jesús, que toques cada vida, Señor, y que traigas sanidad a cada corazón en esta mañana. Yo no sé si tu papá está enfermo y tú tienes una gran carga. Yo no sé si hay una situación familiar difícil y no sabes cómo enfrentarla, pero de la mano de Jesús podemos enfrentar lo que sea, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que su amor es tan grande y que Él ha estado ahí para nosotros siempre, sino que nosotros lo hemos ignorado. Y en esta mañana, Jesús, yo te doy apertura total a mi corazón. Yo te entrego cada dolor, cada lucha, cada carga, cada situación difícil. Y te pido, Señor, que obres en mi vida, que obres en mi corazón, que traigas sanidad, que traigas descanso, Señor, que traigas restauración. Aún si me he alejado de mi familia, si me he alejado de mis amigos por situaciones difíciles, yo te pido que obres, Señor, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, Señor. Acércanos, Señor, y sana nuestros corazones y nuestra relación, Padre. Jesús no quiere estar distante, Él quiere estar ahí cerca, cerca de ti. No lo alejes, no lo alejes. Aprovecha cada minuto, cada segundo, cada instante y dile: yo quiero tenerte cerca, yo no quiero que estés lejano, yo te necesito. Yo soy un enfermo y te necesito, porque la única manera de ir sanando es de tu mano. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por esta palabra preciosa que nos da esperanza, porque es en medio de nuestra imperfección, es en medio de nuestra debilidad y de nuestra enfermedad que tú puedes obrar, que tú puedes actuar, Señor. Porque en realidad en mí no hay nada bueno, Señor. Así aparente ser muy buena, así aparente ser... Tú sabes en realidad lo que hay en mi corazón. Tú conoces lo profundo de nuestros corazones, Señor, y sabemos que sin ti no somos nada. Y eres tú y es tu sangre quien nos justifica y nos hace presentarnos justos, Señor. Y en esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, que selles esta palabra en nuestros corazones. Y no solo esta palabra, Señor, sino el deseo profundo de conocerte, de caminar contigo y de recibir tu sanidad. En el nombre de Jesús, amén.